nosotros en esta ventana al Caribe lo que hacemos eso es propiciar, facilitar, somos unos facilitadores para los intercambios culturales, sociales, incluso políticos. Mientras haya debate, pues es tanto mejor para la cultura y la educación de nuestro pueblo. Así que tenemos pues esta ventana al Caribe abierta a los contactos con el Caribe francés, el Caribe inglés, que tantos lazos de intercambios tan importantes han tenido en el curso de la historia, desde que llegaron y tropezaron los colonizadores, los conquistadores primero y luego colonizadores, con el pueblo arahuaco, con sus ramas caribes, el pueblo del mar de los caribes. Ana Karina Rote, solo los caribes eran gente, ¿verdad? Vamos a hacerle un exhorto a las autoridades regionales para, nuevamente, volviendo al tema deportivo, para potenciar nuestras relaciones con el Caribe y establecer vínculos de tal manera que no solamente la serie recién terminada de béisbol, sino que el fútbol también se apuntale como una disciplina posible para el encuentro dentro del Caribe. Y equipos de alta competencia de nuestros vecinos caribeños puedan entrenar en este centro. Eso es un exhorto que hacemos a las autoridades, tanto deportivas como las de autoridades regionales, quienes estoy seguro estarían ganados a vincularse de esta manera con las islas del Caribe y potenciar, ¿por qué no?, un primer encuentro entre las ligas infantiles. Esos partidos y amistosos en este centro con, qué sé yo, con Puerto Rico, con Cuba, con Trinitarios, los trinitarios, martiniqueños. Eso es importante. Eso nosotros tendríamos que acá en Ventana al Caribe, ¿verdad, Miguel?, facilitar eso, contribuir a eso, divulgando los valores de cada uno de estos países, de estas naciones, de estos pueblos que forman la gran cuenca del Caribe, que forman la caribeñidad. Término que ha sido combatido por algunos allí, tú sabes, que se la echan de fisnos, de lingüistas, de fisnos y de lingüistas, y sin embargo es un término que expresa, que es un concepto multívoco, que expresa tanto una realidad geoeconómica como desde luego una vivencia socioculturales, que se demuestran, como lo he dicho, en todas las manifestaciones de las bellas artes, la literatura tanto prosaica como poética, el teatro, la danza, la gastronomía, lo que significa compartir un destino común acá en la lucha por la emancipación. No olvidemos lo que le debe Venezuela y también lo que nos deben los caribeños, todos los pueblos caribeños, a nosotros los venezolanos. Hay una serie de lazos que se han establecido que van desde el poniente, o sea, las islas estas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao, hasta el arco antillano aquí en el naciente, donde precisamente al final, abajo, en ese arco antillano, está la perla margariteña. Nuestra perla del Caribe. Y bueno, fíjate tú, las autoridades deportivas del estado de Nueva Esparta han venido desarrollando una cantidad de actividades integradoras. Entonces el exhorto que les hicimos al principio del segmento de buscar la manera de hacer ese encuentro con el Caribe puede potenciar también que el fútbol en la isla de Margarita se convierta en una plataforma, digamos, sólida, porque nuestros, Margarita me decía, te lo digo porque, por ejemplo, mi hijo me preguntaba, papá, ¿dónde podemos hacer esgrima? Claro, eso, no tenemos espacio, lo dice Christopher Long, entonces los muchachos están buscando otras alternativas que no sea solamente el béisbol, etcétera, las disciplinas clásicas o la natación, o lo que se establece aquí, ponen a los niños a hacer karate, taekwondo y estas disciplinas. Ahí tienen ustedes que esta ventana al Caribe va a servir justamente como mecanismo, como bisagra para que eso ocurra. Que se ocurran estas cosas. Son las 8:41. Tú sabes que tenemos una receta muy buena. Proporcionó nuestra compañera Jennifer Alonso, una receta excelente. No sé, tú dices cuándo la vamos a leer. Ya, inmediatamente vamos a leerla. Ya este es un cóctel del México Caribe para hoy, el programa número 21, el 26 de febrero. 26 de febrero, estamos llegando al final del mes de los enamorados. Una medida y media de tequila, hombre, de tequila. Media medida de juguito de limón, una medida de granadina, hielo triturado, rodajas de limón y sal. Escúchenme bien, mis cuates.
Ese es el México Caribe. Fíjate que México tiene la costa caribeña colombiana, la costa del Caribe de México, todo lo que significa el Caribe de un extremo a otro y de norte a sur, ¿no? Me hiciste acordar a nuestro sempiterno y Augusto eterno Hernández, Augusto el Hernández. inspirador de este programa. Se hubiera tomado este cóctel de México. Cuando hablaba mexicano se inspiraba más. Se inspiraba, sí. El México Caribe. Pues ya lo saben, una medida y media de tequila, media medida de jugo de limón, una medida de granadina, hielo triturado, rodajas de limón, sal. Se mezcla en la licuadora la tequila. Hay unos que dicen también el tequila. La tequila, el jugo de limón, la granadina y el hielo a baja velocidad. Se sirven copas de cóctel enfriadas previamente, las cuales tendrán en el borde una fina costra de sal que se hace colocando la sal en un plato. Luego se humedece el borde de la copa con una rodaja de limón. Se coloca la copa boca abajo sobre la sal, sobre el plato de sal, de manera que el borde se impregne con el sal y se forme esa costra tan sabrosa. Y se adorna con las rodajas de limón. Tengan buen provecho ustedes con ese trago que se llama Tequila Caribe. Y bueno, con ese buen provecho nos vamos al tercer y último corte musical del programa de hoy. Unos me dicen que sí, otros que no. Yo le he preguntado a grandes músicos si debo aprender música. Me han dicho que no es necesario. ...8:46, regresamos para el cuarto y último segmento de su programa Ventana al Caribe... ...con ese ejercicio flamenco, ejercicio de bulería. En realidad esto no tiene un nombre específico... ...y el Christopher lo puso allí y se quedó asombrado de la interpretación... ...y ciertamente estas son cosas que hacen los guitarristas de alto fuelle...
para entrenar. En realidad no es un tema específico, pero es un ejercicio de una gran de un gran virtuosismo. Para hacer esto, Walter, tienes que mover esos dedos por años. El regalo que dan los dioses a determinados seres humanos. Ahí estaba el gran Paco de Lucía, y fíjate que habíamos traído también hace poco o recientemente a Bob Marley y a Simón Díaz, que son no solamente músicos venezolanos, jamaiquinos, caribeños, sino que forman parte del patrimonio cultural de toda la humanidad. Mis amigas, mis amigos, yo quería hacer una pequeña digresión dentro de esta ventana al Caribe, porque nos han preguntado mucho las diferencias entre papiamento y creol. Bueno, el creol es el término ese apuntado por el gran prosista y poeta martiniqués Edouard Glissant. Creol, que significa criollo, ¿no? Esta es una criollización. Ese término ya es un concepto más que todo sociocultural, un concepto social, porque corresponde al habla de determinadas poblaciones del Caribe o francófono o anglófono. Pero hay el papiamento, que constituye el dialecto fundamental de los pueblos del ABC, Aruba, Bonaire, Curazao. ¿Cuáles son esos orígenes del papiamento? Pues está la raíz, el poblamiento de la lengua que hablaban los arahuacos, el poblamiento indígena original de todo esto. Luego se le agregó el español, el holandés, el Dutch, el holandés, el portugués, pero el portugués no de Portugal. Fíjate qué cosa tan curiosa, sino el portugués que se habla, que es mucho más dulce, más suave, el portugués de Brasil y de las islas. Y también, desde luego, muchos vocablos de las lenguas africanas. A mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Luego, con las refinerías petroleras, se incorporaron venezolanismos de Zulia, Falcón y Margarita. Fíjate tú, Miguel. Bueno, se incorporaron esos venezolanismos y también, desde luego, el dialecto costeño colombiano, el dialecto dominicano y americanismos del norte de América. El macadam, cuando se dice macadam, es del ingeniero ese norteamericano McAdam, que hizo el asfalto, que puso la capa de asfalto para macadamizar las calles y avenidas. Ojalá que estén haciendo eso pronto por allá por la calle de Las Palmeras en Salamanca. Parece que estaban trabajando ya las máquinas. Bueno, ese es, mis amigos, mis amigas, los orígenes del papiamento. Ese papiamento que es ese dialecto que se habla en el Caribe holandés. Hay matices, hay diferencias, contrastes entre ese que se habla en el ABC, así como el que se habla en San Martín. Vamos a ver si dentro de poco podemos traer también música, poesía, teatro y gastronomía de ese Caribe holandés y desde luego también de San Martín. Y vamos a continuar haciéndolo isla por isla y cualquier otro territorio que bañe nuestro mar Caribe. Y hablando de otro territorio, Walter, te pregunto, las influencias anglófonas en digamos, esa mezcla, esa gigantesca mezcla de lenguas, de hablas, de dialectos, también están presentes en nuestro sur del estado Bolívar, en el Callao. Claro. Es parte de esa mezcla que viene no solo de Trinidad, sino que está influida por otras islas del Caribe que no son tan nombradas, pero indudablemente que todavía, como la lengua es viva, y eso lo dicen los lingüistas más modernos, todavía se siguen acuñando términos o anglicismos dentro del habla cotidiana de muchas islas del Caribe. Tú vas a Puerto Rico, me imagino que en Puerto Rico la influencia del inglés es tremenda, ya se han acuñado términos cotidianos que deben pertenecer al común del habla, y esto no es que desacredita el español, pero sí enriquece, más bien lo enriquece. Claro. Y bueno, en nuestro país particularmente, nos están dando una nota aquí. Esto no es para nosotros, déjame decirte, ¿sí? Ah, caramba, pero esto sí es algo extraño. ¿Estás hablando en serio? Nos están dando una información bastante... simpática. No. Antipática. Antipática. Ajá.
que no se trabaja hasta el miércoles. Es decir, no vamos a hacer radio mañana y ni pasado mañana. No puede ser. Bueno, pero imagínate Esto no tiene sentido. Bueno, yo supongo que eso es una cosa de... No, puede ser una broma. Una broma. Bueno, vamos a seguir nosotros. Vamos a terminar nuestro programa. Entonces, el Instituto de Jamaica, ese Instituto de Jamaica tiene algo muy importante. Tiene un instituto que fue creado en el año 1972 como anexo, ¿no? El Instituto Africano Caribeño de Jamaica. Eso es prácticamente una universidad, ese instituto. Y tiene una librería, el sistema de librerías que tiene adscrito a todas las librerías de la UNESCO. Y entonces permite, puedes hurgar, indagar sobre la caribeñidad, sobre la influencia mutua, recíproca que se ejercen estos pueblos en su devenir histórico y desde luego en su devenir cotidiano. Supongo que todos esos textos deben estar digitalizados hoy en día. Están digitalizados, sí, cómo no. Y no olvidemos, también en Puerto Rico existe, en San Juan de Puerto Rico, pero también existe este Instituto del Turismo Cultural. El turismo cultural que fue definido por la UNESCO ya como uno de las actividades del hombre más enriquecedoras, por cuanto lo que hace es que le eleva su nivel de educación y le eleva su nivel de conocimiento de otros pueblos. Cuando tú tienes ya respeto, conocimiento del otro, de la otredad, te haces mucho más humano, te haces mucho más cosmopolita, que era lo que tenían aquellos, lo que decían los antiguos griegos, que pertenece, ya no eres el ciudadano del Caribe, sino ciudadano del mundo, como han hecho tantos prosistas, tantos músicos, tantos legendarios poetas que ha tenido nuestro Caribe y que desde luego forman parte de ese enorme territorio que es la humanidad. Bueno, y ese turismo cultural del cual tú estás hablando, la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana es una delicia precisamente para hacer ese turismo, bueno, por toda la cantidad de historia que está ahí presente, la Real Cédula, etcétera. Todo. Ahí tienen el Museo de las Casas Reales en Santo Domingo, lo reformaron en 1973 y está sentado en los palacios reales de la Real Audiencia de India. Conociendo nuestro pasado, conociendo nuestra historia, nos hacemos dueños del presente y esperanzados en el porvenir, esperanzados en el futuro, un futuro mejor para nosotros y para todos los que compartimos este espacio, este mar de los Caribes. Y esperanzados nosotros estamos de que esta noticia que nos acaba de traer el gran Luis Roquet no sea cierta, nosotros podamos hacer mañana y pasado mañana el programa, quizás lunes y martes por razones ya carnestolendas, etcétera. Pero esperemos que esto se rectifique, quiero decir, en el día de hoy. Esperemos que esto sea un error o algo así. Entendemos pues que las clases se hayan suspendido, sí, pero el trabajo, entonces la empanadera no va a abrir tampoco mañana. No vamos a comer empanada. Entonces los turistas que vienen de aquí van a comer ¿qué? ¿Cachito o pastelito de pollo? Ese diálogo lo vamos a continuar entonces mañana o pasado mañana, sí. Como dicen en las corridas de toros, si las circunstancias lo permiten y el tiempo también, ¿verdad? Bueno, Castro Solerno, gracias por esta mañana de hoy. Verdad que gracias a ustedes, gracias a nuestros amables oyentes y recuerden que el programa llegó a ustedes gracias a la Gobernación del Estado de Nueva Esparta, Venetur y el restaurante El Carapacho de la Galera. Bueno, chao mis amigos, hasta mañana. Cuidado. No tranques la ventana que mira la mar, ya que mañana estaremos nuevamente en tu espacio, Ventana al Caribe, en 105.5 FM. Publicidad.